tenemos que recordar anatómicamente que el húmero distal, junto con la cúpula radial y el olecranon, que es la parte proximal del cúbito, forman juntos esta articulación. Es una articulación tipo diartroica y tiene una amplia movilidad. Es una articulación cóndilo-troclear porque tiene un cóndilo, una tróclea, el cóndilo que se articula con la cúpula o cabeza radial y la tróclea que se articula con el olecranon, que es la extremidad proximal del cúbito. Tenemos que ver anatómicamente todas sus estructuras. Esta parte distal del húmero tiene una forma triangular en la cual se ensancha la paleta humeral distal. Tiene como características anatómicas su cóndilo humeral y su troclo humeral, que se articula, ya dije, con el radio y con el cúbito. Justo por encima del cóndilo existen dos eminencias, de la tróclea también, una llamada epicóndilo y una llamada epitróclea. En el centro de la fosocoronoidea, que da alojamiento de la apófisis coronoidea del olecranon. Y vista por la parte posterior tenemos una fosa olecraniana que da alojamiento al olecrano, a la punta del olecrano, ¿no? Esto anatómicamente para que ver. Hay muchos medios de fijación que dan como resultado una estabilidad de esta articulación, que no permiten que se mueva o que se desplace a pesar de algún traumatismo, ¿no? Tenemos ligamentos especiales como los ligamentos laterales externos del codo cubital, a pesar que el más importante, y lo diría yo, es este ligamento anular, que rodea totalmente la cabeza del radio y va también hacia el cúbito y da una sensación de estabilidad específica sobre toda la articulación húmero radio cubital. Un ligamento cuadrado también que es importantísimo, que va por la cavidad sigmoidea encima de la tuberosidad del radio, que también da mucha estabilidad a él. Y hay muchos músculos a este nivel que nacen de la superficie por encima del cóndilo y por encima de la tróclea, llamándose músculos epicondilios y músculos epitrocleares que participan activamente en la flexión y en la extensión del antebrazo sobre el codo. La irrigación de esta área está dada por la arteria braquial o arteria humeral, que proviene de una red anastomótica que viene de rama de la arteria axilar arriba, rama del tronco brachiocefálico, tanto derecho como izquierdo. Y su inervación está dada específicamente por el nervio radial. Recuerdan que cuando hablamos de tercio medio de húmero, discurría por el canal de torsión y luego se hace más posterior, también por la parte del nervio cubital. De hecho, el nervio cubital y el mediano son los más importantes que van a nivel de la región del antebrazo, sobre todo en su parte anterior. Y las lesiones más frecuentes del codo pueden dar como resultado complicación muchas veces este tipo de lesiones a nivel del nervio cubital y dándonos la típica mano de predicador donde nosotros tenemos una mano con una lesión, con una flexión importante tanto de su dedo anular y dedo meñique. Entonces, tenemos todas las estructuras anatómicas que rodean y que pueden lesionarse en el caso de una fractura supracondiliomeral y o en el caso de una luxación de codo, como ya acaban de mencionar. Entonces, las fracturas del extremo distal del húmero tenemos que son algunas, ¿no? Son la fractura supracondilia, transcondilia, la que van a mencionar, la intercondilia, condilias o trocleares, solo que actúan en condilio y la tróclea, fracturas a nivel de la superficie articular y fracturas por encima del epicóndilo y epitróclea. Cuando se fractura el epicóndilo y la epitróclea, todos los músculos que están insertados a ese nivel se van a avulsionar y va a quedar sin función. Es por eso que una de las razones que nosotros tenemos que hacer el tratamiento en este tipo de fracturas es volver a reinsertar esa pastilla de hueso que se ha avulsionado para poder que esos músculos tengan la función necesaria que tenían. Epidemiológicamente, estas fracturas son el 75% de las fracturas del húmero distal en pacientes infantes, niños de 3 a 10 años, en varones más de 2 a 1, porque son y hacen mayor actividad físico-deportiva, a pesar que esa situación ha variado actualmente porque las niñas también hacen actividad deportiva y yo diría que están casi similar, ¿no? Y siempre es mucho más frecuente en el brazo no dominante que en el brazo izquierdo. Representa en los niños el 60% de todas las hospitalizaciones de lesiones por codo, las lesiones a nivel de la legión humeral distal.
¿Cómo les llega a ustedes, doctores, este paciente a la consulta suya, a la emergencia del hospital donde están haciendo su internado, donde están haciendo su rural? Un paciente con posible fractura a nivel del tercio distal de húmero. El paciente llega sosteniéndose el brazo afecto con su brazo sano y llega con la típica actitud de Desolf que nosotros habíamos hablado. La actitud de Desolf no es otra cosa que el paciente, como vemos en la foto, se mantiene su brazo afectado con el brazo sano, porque si lo deja caer totalmente le va a doler mucho. Entonces lo tiene así de esta manera y llega así a la emergencia. Esa es la típica actitud de Desolf. Y nosotros debemos explorar al examen físico específicamente que debe haber un gran edema, un gran aumento de volumen, una gran hinchazón, hay una equimosis, se va a poner morado toda esa zona, impotencia funcional acompañada de una deformidad importante. Aparte de eso, tenemos que ver que existe el triángulo de Nelaton, si se deforma o no, y la función neurovascular. La función neurovascular tiene que ver básicamente con ver si el paciente puede hacer la mano, estirarla, si no llega con la mano predicador que dije, si es que el paciente puede hacer movilidad, todas esas cosas. Si se lesiona el nervio mediano, el paciente va a estar con una mano en garra. Recuerden, si se lesiona el nervio radial, el paciente va a estar con mano caído, mano péndula. Si se el cubital así. Es por eso que una cosa que podemos hacer fácilmente para una exploración neurovascular distal es decirle al paciente que haga esta postura, ¿no? Como un ok, no sé cómo llamarlo, de que ponga el pulgar con el índice haciendo un círculo y los 3 dedos hacia arriba, ¿no? Haciendo esta función, nosotros podemos diagnosticar si un paciente puede tener una lesión vascular a ese nivel. ¿Y qué es el triángulo de Nelaton, doctor? Aquí dije, yo hablé, bueno, no deformé el triángulo de Nelaton. Todos nos vamos a tocar en este momento, doctor, el codo. Todos, tóquense su codo. Y van a ver 3 eminencias ahí que tenemos que localizar. La primera, la punta, la más sobresaliente del codo, que no es otra cosa que el olecrano, la punta del olecrano. Ese es un punto. Y 2 puntos adicionales que están a nivel lateral y medial, que son el epicóndilo y la epitróclea. Entonces, ¿qué es el triángulo de Nelaton? Es un triángulo equilátero formado por 3 puntos específicos. El olecrano, la punta del olecrano, la epitróclea hacia adentro y el epicóndilo hacia afuera. Este triángulo debe de estar siempre presente y en un paciente que llegue a la emergencia nosotros debemos tocar ese triángulo de Nelaton para verificar que esté totalmente triangular en flexión, por supuesto, porque el paciente más llega en flexión de su brazo sobre su antebrazo, sobre todo su antebrazo. Pero si que hacemos una extensión del paciente, ya este triángulo se va a quedar formado como una línea nada más. Va a ser este de aquí va a ascender y va a quedar como una línea, ¿no? Entonces, esto es el famoso triángulo. ¿Y por qué es importante este triángulo de Nelaton? Porque en una luxación de codo, o sea, cuando lo que habló su compañero, se sale el codo de su sitio, pues en este tipo de casos no se va a alterar totalmente este triángulo de Nelaton. Los puntos van a estar deformes y van a desaparecer esa congruencia normal del triángulo. En cambio, en una fractura supracondilomeral por acá arriba, imagínense acá arriba, pues el triángulo de Nelaton se va a mantener indemne. Entonces, si yo veo a un paciente que tiene deformado el triángulo de Nelaton, entonces debo pensar siempre que tiene una luxación de codo. Pero si el paciente tiene el triángulo de Nelaton indemne y hay un trauma porque llega así con entonces nosotros debemos pensar que hay una fractura de la región humeral distal. ¿Estamos claros, doctor, en la diferencia del triángulo de Nelaton? ¿Por qué lo vemos? Primero toquémoslo nosotros en ustedes mismos, que es un triángulo de Nelaton normal, para que sepamos cuál es la forma del triángulo anormal en un momento determinado. Miren la deformidad que tiene el niño, en este caso con una fractura del húmero distal, y la deformidad radiológica que podemos ver aquí. Miren, esta es una orden radiológica que nosotros hacemos que se llama anteroposterior y lateral del codo para determinar, ¿y qué estructuras vemos aquí radiológicamente? Miren acá, el extremo distal del húmero, perdón, en una forma triangular, con su cóndilo humeral que se articula con la cúpula radial, su trócleo humeral que se articula con el olecrano que está superpuesto, su epitróclea que está acá y el epicóndilo que está acá. Recuerden que aquí vienen grupos musculares y acá vienen grupos musculares. Los típicos epicondilios
y los típicos epitrocleares. Entonces, estos pacientes, ¿cómo se lastiman? ¿Cómo se fracturan? Se fracturan según la posición del antebrazo cuando caen, tanto en extensión como en flexión. ¿Qué significa? Que si alguien cae con el mecanismo en extensión, con el brazo extendido, que es la mayoría de veces, pues es una fractura en extensión o indirecta. Pero en cambio, si alguien cae directamente con el brazo en flexión, es un mecanismo en flexión o directo. Entonces tenemos que nosotros definir que esta fractura puede ser por un mecanismo directo o un mecanismo indirecto. Y el más frecuente de todos ellos es que el paciente caiga en una posición de extensión, como en este caso. El 95-98% de las fracturas supracondilohumerales son de aproximadamente el 95-98% en una caída en hiperextensión de el antebrazo, como vemos ahí. Miren ese niño que está con una bicicleta, se cae y apoya su mano en extensión. La fuerza cae y hace fracturar. Aquí miren, él asciende la fuerza y rompe la región supracondilia. Y puede haber lesión del nervio radial, del nervio cubital o del nervio mediano, que todos pasan por ahí, por este pico que está aquí, y lo puede lesionar o lastimar. Pero en el menor por ciento de los casos no debemos de dejarlos a un lado, es la flexión, las fracturas en flexión. Miren este niño que cae desde un árbol, en cambio el fragmento desplaza hacia la parte anterior el cristal y el posterior va, y el proximal va hacia atrás. Esto puede haber fractura expuesta porque miren, esta punta de biselada rompe lo poco que queda aquí de subcutáneo y de piel, pero también puede lesionar algunas estructuras, como por ejemplo el tendón del tríceps que va aquí y que va a la punta del olecrano, puede romperlo o puede romper piel, tejido, o puede lesionar algún tipo de nervio también si se va hacia un lado. Felizmente son las fracturas menos frecuentes, el 2 al 5%, a pesar que a los niños les encanta subirse a los a los a los sitios altos o elevados. Ajá. A las casas, a los árboles. Entonces es menos frecuente. Eso por un lado, ¿no? Bien. Hablemos de algo de los ángulos del codo. Ya hablaron también algo del ángulo de Bauman, el ángulo de acarreo, el ángulo metafisario. No lo vamos a repetir. Y en los niños hacemos un tipo de fracturas que se llama rectificación de Garland, donde vemos claramente una grado 1, grado 2 y grado 3, donde nosotros vemos una fractura no desplazada del extremo distal del húmero, Garland 2, que tiene una continuidad de la cortical posterior, y Garland 3, un desplazamiento total. Bien, y Garland 3 desplazada completamente.
Ok. Eso con respecto a la fractura supracondilia humerales, más que todo en niños. Y puede presentar estas complicaciones que son muy frecuentes, por ejemplo, una lesión vascular, un síndrome compartimental y esas cosas así, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, una lesión vascular puede existir en un 5 al 17%, un síndrome compartimental, que ya lo vimos nosotros al inicio, a nivel cuando hay una trauma y hay un demasiado aumento de la presión de los compartimentos a nivel del antebrazo y del brazo, y en esa zona, que es muy frecuente, sobre todo en la parte de las fracturas o lesiones del húmero distal, producido muchas veces por vendajes no elásticos muy apretados. Hay pacientes que llegan fracturados y le ponen un yeso de entrada, se sigue hinchando y hay un aumento de la presión, contusión, espasmo de la arteria, tumefacción progresiva y eso. Y esto puede llevar también a lo que se llama isquemia de Bolman. La isquemia de Bolman no es otra cosa que una contractura muscular después de una fractura, cuando ha sido maltratada o mal inmovilizada. Felizmente ocurre en menos del 1% de pacientes y pueden dar cambios terriblemente degenerativos como dolor, hipoestesia, paresia y a veces situaciones o complicaciones totalmente, digo totalmente, totalmente que pueden llevar a una incapacidad permanente de un niño, ¿no? Miren, y hace una contractura totalmente a nivel de las extremidades, sobre todo en sus dedos, la llamada contractura isquémica de Bolman, en el cual el paciente flexiona su muñeca y contractura, pero queda con una mano en garra. Miren cómo pudiera quedar un paciente así, producto de este tipo de lesiones, que puede provocar una lesión tanto neurológica, y lo dejamos así, la contractura isquémica de Bolman en un paciente. Repito, estas son fracturas que hay que tratarlas muy bien cuando son pacientes pequeños. Y hay complicaciones tardías también en un paciente. Imagínense un paciente que se hace una lesión a nivel de una fractura y no queda bien reducida. Puede quedar una vara, o también llamada cúbito varo, en el cual el codo va a salir o va hacia afuera, o un cúbito valgo en el cual el codo va a salir hacia adentro, se va a ir hacia adentro. Entonces miren cómo queda una asimetría en el varo, casi no se nota tanto, pero en un cúbito valgo sí se nota mucho como la diferencia cuando uno hace flexión de las dos extremidades, se ve acortamiento y sobre todo se va a ver que el codo se va a ir hacia afuera. Eso es importante saber porque son complicaciones importantes también. Pero también pueden haber en niños fracturas que llamadas de cóndilos humerales, que son esta fractura de aquí como esta, las cuales tenemos que resolverla con fijaciones. Recordemos que en el cóndilo y el epicóndilo también hay fracturas que van donde se insertan los músculos y los tendones, ¿ya? Y que de una u otra manera pueden provocar una lesión importante ahí y una incapacidad. Bueno, entonces, los niños es muy fácil este tratamiento, fácil entre comillas, para tratar de fijarlo con una o dos clavijas de Kirchner reducidas cuando se desprende tanto el cóndilo o la epitroclea en su lugar. Es diferente cuando nosotros vemos una fractura a nivel de los adultos, en las cuales es un poco diferente el tratamiento, porque en las fracturas del húmero distal, por ejemplo, tenemos que aplicar el principio que nosotros llamamos de esta. Bien, no sé si alcanzan a ver. No. Cuando hablamos de fracturas del húmero distal en adultos, tenemos que hablar acerca de la teoría de las tres columnas o de las dos columnas principalmente, ¿no? La columna lateral que está hacia afuera, que la correspondería al lado del cóndilo humeral, la columna medial que corresponde a la tróclea humeral y el arco de unión que corresponde a la parte distal del húmero, ¿no? Eso es importante saber.
Miren acá, el número solo considera la parte distal como en un cuadrado específico que se provoca a ese nivel, que este cuadrado puede provocar o puede tener incluido a todas las estructuras del cúbito distal. Entonces, estas fracturas, tanto en niños como en adultos, más que todo en adultos, se clasifican en tipo A, B y C según la clasificación AOC, en la Asociación de Osteosíntesis, en las cuales se clasifican en solamente extraarticulares, la tipo A, o sea, no involucran la articulación, son más o menos el 10%. Las que solo ocupan un cóndilo de un lado, que es el 5% aproximadamente, unicondilias, o puede ser de los lados, bicondilias, y la más frecuente, que es la que estalla totalmente o que se fractura totalmente la extremidad distal, que son en T o en Y articulares completas, en T, en forma de T, como se ve aquí, o en forma de Y, que ocupan el 85% de este tipo de pacientes, ¿no? La diferencia de tratamiento en niños, en adultos, es que en niños usamos solamente clavijas tipo Kirchner. En cambio, en un adulto tenemos que hacer una osteosíntesis para reconstruir ambos tipos de pilares, ¿ya? Pilares mediales, pilares laterales y eso. ¿Okay? Entonces, el uso de fijador externo, uso de Kirchner, pinzas de reducción, uso de tornillos 3.5 o 4.0 canulados. Perfecto, se usa básicamente a este nivel, reconstruyendo el foco de fractura, a veces poniendo algo de injerto de hueso, y estas son el material de osteosíntesis utilizado, que consiste en placas de titanio que van a, nosotros le llamamos placa de reconstrucción, que se usan básicamente para poder colocar a nivel de las dos pilares para reconstituirlos completamente. Cuando hay una fractura completamente destruida o que no se puede reconstruir, utilizamos este aparatito que se llama, para hacer una prótesis total de codo, en el cual pues se retira todo el extremo distal del cúbito y del radio, se retira sobre todo solo el olecranon y se retira totalmente la parte del distal, del húmero distal, y se coloca a ese nivel haciendo una articulación de metal. Pero eso se da en casos muy raros, muy graves, en los cuales la articulación está totalmente lesionada y no se puede hacer nada, ¿no? Solo un ejemplo de más o menos cómo vean cómo son las incisiones quirúrgicas, para que vean a este nivel para que lo conozcan. Este paciente es una parte posterior del codo que se está haciendo una incisión y se logra restituir o sacar el músculo tríceps para poder llegar a la paleta humeral sin ningún problema. Obviamente después de eso, de reconstruirla y poner las placas y tornillos en las dos columnas, colocamos básicamente este tipo tenemos que reconstituir la sutura totalmente. Y así están los implantes, como se coloca, que lo vimos hace algún momento. Vean. Lo de luxación de codo, pues es correcto todo lo que dijo su compañero. Lo único que podríamos añadir básicamente es que es una luxación la segunda más frecuente después de la glenumeral y que la posterior es la más frecuente que existe, ¿no? El tratamiento siempre es una reducción importante, rápida, y inmovilización por aproximadamente 3 semanas, máximo 4 semanas, para evitar también el codo congelado. Y van muy bien porque se vuelve a reconstituir totalmente todas las estructuras que se han dañado. Bien, ¿alguna duda de lo que hemos hablado ahorita de húmero distal o de luxación de codo, doctores? Cárdenas, ¿entendiste? Sí. Ariel Guillén, ¿entendiste, Ariel? Sí, doctor. Perfecto. Jocelyn Cañar, ¿entendiste? Sí, doctor. Perfecto. Vamos a hablar extremo proximal de radio y cúbito, por favor, que eso necesitamos. ¿Hasta qué hora es su clase? Hasta las 11, ¿no? Hoy día. Bien, Hasta vamos. 12, Perfecto. Alcanzamos perfectamente extremidad proximal de cúbito y radio. Vamos, adelante. Que tenemos que terminar hasta el primer parcial, hasta dedos. Buenos días, doctor. Compañeros, nosotros somos en su grupo número 10 y vamos a hablar. ¿Alcanzan a ver? ¿Me avisan?
Parece que no. Va de nuevo. Aquí estamos. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí se ve. Ok, perfecto. Cuando hablamos de fracturas de la parte próxima del antebrazo, nos referimos a las dos estructuras óseas que se articulan con la paleta humeral o con el extremo distal del húmero, que son el radio y el cúbito. El radio, por medio, ya dijimos, de la cúpula radial, formando la articulación cóndilo-humeral, y el olecranon, formando la articulación húmero-lecraniana o lecranona-humeral. Vamos a hablar de cada una de estas dos, de las estructuras de cada una y de las fracturas y el mecanismo y todo. Vamos a hablar de las fracturas primero del olecrano. ¿Qué son? Epidemiológicamente, las fracturas del olecrano corresponden al 11,5 por cada 100.000 habitantes durante el año. Principalmente son traumatismos de muy alta energía, pacientes jóvenes, caídas mayores, caídas principales normales de altura corporal en adultos mayores, y corresponden al 8 al 10% de todas las fracturas a nivel del codo. Veamos claramente las relaciones y las estructuras con el olecrano con relación al húmero distal. Veamos acá la anatomía, el húmero distal, la forma triangular, y el olecrano aquí siempre ubicado, recuerden, hacia el lado medial según la posición anatómica. Recuerden que la posición anatómica visto de frente es el paciente de frente con la palma de las manos hacia adelante. Entonces, el cúbito y el olecrano en el atrocla siempre será hacia medial, o sea, hacia interno del antebrazo. Y el radio siempre será hacia afuera o hacia lateral. Entonces, tenemos que el cúbito con su olecrano, y aquí se acaba en esta primera foto de las dos, es por vista anterior, y vemos claramente esta cavidad sigmoidea con la cavidad coronoidea, y la apófisis coronoides del olecrano, que es esta de aquí. En la parte posterior vemos la fosa olecraniana, que corresponde a la punta típica del olecrano a este nivel. Entonces, esa es la relación en la estructura. Y atrás hay esta carilla lateralmente del cúbito, donde sirve de articulación o alojamiento de la cúpula radial donde se unen. Y aquí viene el ligamento anular y todo lo demás, ¿no? Entonces, veamos nuevamente la forma, cómo se distribuye y cómo se articula el olecrano con relación a el húmero distal. Esto es anatomía. Asimismo, para su estudio tenemos que decir que tiene muchos ligamentos y músculos, pero sobre todo ligamentos, que algo lo mencionamos en antes, de los cuales el más importante, el ligamento anular del codo, que es este de aquí, que rodea la cabeza del radio, y también al mismo tiempo, pues da como resultado que también rodea la cabeza y une el cúbito con el radio fuertemente para dar estabilidad. Los ligamentos colaterales que también existen a nivel del codo. Bien, entonces, miren. Tengo además la circulación, que es por el nervio, por el músculo, la arteria braquial o humeral, que da como resultado a este nivel la bifurcación tanto de la arteria radial hacia afuera o externa y hacia lateral, y la arteria dorsal o cubital, perdón, aquí, que se ve hacia adentro o hacia medial. Asimismo, tenemos la parte nerviosa, donde vemos los nervios que discurren por esa zona, tanto el mediano como el cubital, a pesar que el cubital es el que está más en contacto en el canal epitrócolo-craniano, dando como resultado una articulación del codo donde se puede lesionar el nervio cubital. Los movimientos específicos del codo con el olecrano específicamente son los movimientos de flexo-extensión del codo. Miren acá, si nosotros flexionamos el codo lo más que podemos, es una de 140 a 145 grados, y si lo extendemos completamente hasta más o menos la línea azul, vamos a tener 0 grados. Entonces, 0 grados en extensión y 140 a 145 grados en flexión. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de las fracturas del olecrano? Principalmente son dos, como ya lo sabemos, ¿no? El directo y el indirecto. El directo por caída directa, golpe directo sobre el olecrano al caer sobre el piso. Esto ya deberíamos estar aprendido y hasta la saciedad, porque en casi todas las fracturas hemos visto traumatismo directo y indirecto.
Y el indirecto, que es el más frecuente, es cuando se cae hacia apoyo sobre esa mano, como vemos aquí en esta voleibolista que está tratando de salvar o recoger el balón antes de que caiga al piso, pues por una contracción súbita del tríceps, haciendo una fractura transversa o oblica de la misma, ¿no? Entonces vemos claramente eso. ¿Cuál es el cuadro clínico de estos pacientes? ¿Cómo nos sospechamos o cómo nos llegan a nosotros a la consulta? Pues bueno, viene en una posición del miembro torácico, en la posición de Sol. Ya recordemos el de Sol, en el que viene el paciente con el brazo sano, agarrando o sujetándose el brazo enfermo o afecto, donde para tratar de que le calmar esto, que es el signo patognomónico de toda fractura, que es el dolor. Si un paciente no tiene dolor, es algo incomprensible, pero definitivamente el dolor es el dolor, el signo importantísimo en una fractura. La deformidad, como vemos en este codo, hay una deformidad importante, como puede haber tumefacción, hay una limitación funcional, o sea, el paciente no puede mover ese codo. Y tenemos que visualizar el nervio cubital igual. Recordemos que en el canal epitrócolo-craneano existe básicamente la mano predicador que nos puede indicar si es una fractura o una lesión importante a nivel de neurológico, ¿no? Imaginológicamente hacemos una radiografía antero-posterior y lateral del codo, donde vemos claramente sus estructuras anatómicas. Miremos nuevamente la paleta humeral, húmero inferior, radio cúbito, el radio, cúpula radial relacionada o articulada con el cóndilo humeral y el olecrano está en relación específicamente con el cúbito a este nivel en la fosa olecraniana. Veremos lateralmente cómo se ve, donde se superponen y casi se unen la cúpula humeral con el olecrano y el húmero distal que se articula con el olecrano a este nivel. Y más allá se ve una sombra del cóndilo acá arriba que está en relación con esa es una radiografía normal. ¿Cómo clasificamos estas fracturas? La clasificamos según algunas clasificaciones, pero me gusta más la de Schasker, que es la que vemos aquí, donde vemos fracturas transversas simples que están más hacia afuera, o sea, más proximales, fracturas transversas a nivel que tienen algunos fragmentos, una oblicua distal, si se podría decir, fracturas conminutas como esta, oblicuas distal o multifragmentarias, que son diferentes tipos de presentaciones que se pueden dar. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va encaminado a restablecer las superficies articulares, conservar el mecanismo básicamente extensor del codo, recuperar la funcionalidad y prevenir la rigidez. ¿Cuándo hacemos tratamiento conservador? La indicación de un tratamiento conservador es cuando tenemos una fractura no desplazada y de baja demanda funcional. Por ejemplo, un paciente un paciente anciano que ya no va a hacer una actividad manual importante y tiene muchas comorbilidades, entonces es mejor hacerle un tratamiento conservador, ¿ya? Pero, por ejemplo, dejando el yeso primero, una férula, yo diré una férula por primeros 7 días para evitar el síndrome compartimental, y luego de 3 semanas ya colocamos un nuevo yeso y retiramos el yeso en ese tiempo, ¿no? Lo ideal, como eso se hincha, ponemos una férula primero, esperamos que deshinche, se pone el yeso completo, porque si no, para evitar el síndrome compartimental, a pesar que si no vemos muy hinchado, vemos una buena circulación, podemos poner un yeso de entrada con la experiencia que tengan ustedes, dependiendo de eso, poniéndole mucho venda de algodón o guata debajo, que sería lo ideal primero. ¿Cuándo operamos o cuándo hacemos, ante todo, el tratamiento conservador? De indicado, como decía, más o menos en 4 semanas para que consolide completamente. ¿Cuándo hacemos tratamiento quirúrgico? Cuando hay una gran incongruencia articular, cuando hay una pérdida de la continuidad del mecanismo extensor total, o sea, el mecanismo extensor significa estirar el codo y no puedes estirar el codo, a pesar de, entonces, definitivamente tenemos que hacer un tratamiento. Y hay varios tipos de tratamientos, ¿no? De los cuales, entre los más usados para fractura del olecrano, es este que se llama Obenque o banda de tensión, más conocido como cerclaje u Obenque. El cerclaje u Obenque es una forma de, ya la vamos a ver cada una. La otra será una fijación intramedular y la otra será una placa con tornillos. Vamos a ver cada una de ellas. Miren, este es el principio del cerclaje u Obenque o principio del tirante. Consiste en que se colocan 2 alambres tipo Kirchner desde la punta del olecrano dirigidos hacia la cavidad sigmoidea del cúbito, que no pasen por la parte articular,
y se hace un lazado con alambre, se hace un orificio aquí en el alambre, aquí en el hueso, y se pasa un alambre que se engancha con estos dos alambrecitos, los cuales se hace una curva y se hace entorchamiento del mismo. Entonces, este entorchamiento hace que esta fractura, miren las flechas verdes, se vaya cada vez comprimiendo más y cerrando, y queda perfectamente. Y cada vez que se haga extensión del codo, pues este tirante bovenque va a tener un principio el cual va a unir mucho más este foco de fractura. Así que para mí es uno de los mejores tratamientos, de hecho es el que más uso yo en tratamientos de pacientes de fracturas del olecranon. Miren este paciente con una fractura transversa o una transferencia impactada, en las cuales puede estar desplazada o desplazada como este tipo de aquí, y se colocó aquí hay dos alambrecitos de Kirchner, ¿ya? Se hizo huequito acá, se enlazó el alambre, aquí hay dos hilas de alambre por si acaso, dos clavitos que están paralelos, y se hace una cerclaje bovenque. Anticipo el tirante, excelente tratamiento. Lo único que veo diferencia aquí en esto es que da la impresión que está pasando por algo de la articulación. Entonces esa parte no es muy buena que digamos, pero debe de pasar un poquitito. Yo creo que el éxito sería que hubiera pasado unos 2 milímetros más abajo y hubiera provocado eso. Así se ve de lado, miren cómo se ve, pero igualito, ¿no? Esta fractura de tipo oblicua distal en la cual se pone o se reduce en su sitio. Aquí para poner en su sitio hacemos una incisión quirúrgica de unos 6 centímetros, aproximadamente 5 o 6 centímetros. Lavamos el foco de fractura, lo limpiamos, el hematoma de fractura lastimosamente tiene que salir. Con una pinza tipo de punta agarramos una punta aquí, la otra punta acá y cerramos. Y este fragmento, que el tríceps está insertado aquí, vencemos esa fuerza y lo volvemos a poner en su sitio. Y ahí aprovechamos para pasar los dos alambres con un taladro, como vemos aquí. Miren, esta es la presión lateral, perfectamente por fuera de la articulación. Los dos alambres paralelos a eso. Se ha usado un tornillo de compresión interfragmentaria. Se ha hecho un orificio a nivel del hueso para darle un cerclaje en 8, como vemos aquí. Perfecto. Aquí en 8 se ve perfectamente en la posición AP. En la lateral pues parecería ser que fuera un solo lazado, pero es un lazado completo. Esto es el principio del cerclaje bovenque, que es una de las mejores formas de tratamiento. Pero en pacientes que tienen fracturas muy, muy distales, que tenemos que con minutas, o muchas veces se ha luxado completamente, pues tenemos que hacer a veces combinados, o vamos directamente a una placa como esta. Esta placa es una placa tercio de tubo, la cual se la ha adosado, se la ha doblado para que esté al mismo nivel, para que esté en la misma forma del cúbito, porque es una placa larga, se la ha doblado con un doblador de placa y se colocan los tornillos a diferentes niveles para que logre mejorar eso. Miren acá, fracturas complejas del tercio de tubo a este nivel, fracturas complejas a este nivel, fracturas complejas con una placa de tornillos. Entonces, fracturas desplazadas del olecranon, simple transversales, tirante con alambre, simple oblicua, y ya lo que acabamos de decir, y simplemente tirante con placa o tirante con alambre. Puede ser la que son, la transversal, no se olviden que es el tirante, la oblicua a veces ponemos un tornillo, y con el tirante de alambre bovenque, y la compleja por lo general placa, una osteosíntesis, ¿no? En el postoperatorio ponemos una férula posterior para calmar el dolor y para que comience una movilización precoz. Complicaciones, intolerancia al material, fatiga del material, infección, migración, neuritis, hueso heterotópico, sobreartrosis o rigidez. Fracturas de la cabeza. Hasta ahí, fracturas de olecranon. Hablemos de fracturas del radio. Las fracturas de la cúpula radial son más o menos del 1.5 al 5.4 de todas las fracturas del cuerpo humano. Corresponden al tercio de las fracturas del codo, y las lesiones asociadas, o sea, otro tipo de fracturas pueden ser de 1 a 3. Significa que puede haber una fractura en cada 3 pacientes, una fractura asociada de este tipo de fractura, ¿no? El mecanismo de lesión de la cúpula radial es la caída sobre la mano en extensión. Hay impacto de la cúpula radial en el cóndilo humeral, hay una carga axial, y rotación posterolateral. O sea, significa que el paciente cae, como lo mencionó su compañera antes, cae y apoya su mano en extensión y se golpea directamente a la cúpula radial. Y muchas veces se asocia a lesiones o fracturas del cóndilo humeral.
Cuadro clínico, pues el dolor y más importante, limitación funcional, puede haber una tumefacción importante, valorar la articulación radiocubital distal, excelopresti, y el ligamento colateral medial. Imagenológicamente, una radiografía anteroposterior lateral, que se ve normalmente. A veces hacemos una tipo Grispan, que es una radiografía oblicua, que es más o menos esta de aquí, la última. Y si es que está conminuta la fractura o ahí tiene muchos fragmentos, mejor hacer una tomografía. Esta es la clasificación de Mason a nivel de la fractura de la cúpula radial. Primero, una fractura bifragmentaria, una fractura no desplazada, una fractura bifragmentaria desplazada, una fractura multifragmentaria, altura multifragmentaria, bien, una fractura multifragmentaria conminuta a este nivel, ¿no? Según Mason, que es la que más utilizamos. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que corregir porque estas fracturas se bloquean en el movimiento. ¿En qué participa la cúpula radial? Participa en el movimiento de pronosupinación. Pronosupinación, acuérdense que la pronosupinación es esta. El olecrano participa en la flexotensión y la cúpula radial en la pronosupinación. Así que bloquea este tipo de movimiento, la pronosupinación. Entonces tenemos que mejorar ese bloqueo, movilizar precozmente, estabilizar el codo y reducir la probabilidad de artrosis. Tratamiento conservador, fracturas aisladas de la cabeza del radio, cabestrillo, movilidad precoz. Tratamiento quirúrgico, fracturas parciales aisladas, bloqueo articular. Fractura parcial de la cabeza del radio más lesión compleja. Entonces, este es el tratamiento quirúrgico. Cuando hay fracturas aisladas con bloqueo articular, cuando hay más de 2 milímetros de fragmentos separados de desplazamiento. O sea que la tipo 1 normalmente la dejamos, la de Mason 1 la dejamos solamente con yeso en supinación. O sea, el yeso inmovilizado en 90 grados y la mano hacia arriba, hacia el techo. Eso se llama en supinación, ¿no? Pero si es que tiene desplazamiento como la tipo 2 y tipo 3, hacemos tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando hay una fractura completa de la cabeza del radio, ¿ya? Y hay luxación, o hay situaciones muy, muy graves y serias, muchas veces terminamos haciendo una sustitución protésica, ¿ya? En la cual o también se estirpa la cabeza del radio, lo que nosotros llamamos como una cupulectomía, para tratar de ayudar a mejorar eso. Pero si es una fractura normal, simplemente lo que hacemos es colocar pequeños tornillos a nivel de la fractura de la cabeza radial, reducción abierta y fijación interna con pequeños tornillos que ayudan básicamente a mantener la estabilización. Pero repito, si se fractura y que no se pueden reconstruir, vamos directamente a una sustitución protésica o a estirpar la cabeza del radio. Bien. Para poder en el postoperatorio hacer una movilidad precoz lo más pronto que podamos, de ejercicios activos, de pasivos y activos. Y las principales complicaciones que podemos ver en estos casos son rigidez, dolor crónico, artrosis del cóndilo radial, dolor regional complejo, o sea, síndrome del dolor, ¿qué significa? Que el codo queda un codo doloroso regionalmente y hay mucho dolor. Es raro, si solamente sucede cuando no se actúa o se deja mucho tiempo y el codo no se lo debe de dejar rígido, o lo que nosotros llamamos hombro congelado. Bien, eso con respecto a cúpula de radio y a olecrano. Pero también, déjame ver. Hablemos algo de luxofractura de Monteggia. Luxofractura de Monteggia. ¿Qué es la luxofractura de Monteggia? No es otra cosa que una fractura del cúbito a nivel de la diáfisis o diáfisis proximal más una luxación de la cabeza o cúpula del radio. ¿Ok? Esto de aquí, miren el movimiento de pronosupinación. ¿No se ve? No. Vamos de nuevo, tranquilos.
¿Alcanzan a ver ahí? Sí, ahí sí. Bueno, quería hablar de la luxofractura de Montegia. La luxofractura de Montegia habla claramente de una fractura de la diáfisis proximal o tercio medio del cúbito, y al hacerse más corto el antebrazo, se sale la cúpula radial de su sitio. Entonces, la luxofractura de Montegia no es otra cosa que una fractura del cúbito proximal más una luxación radio-cubital humeral distal. Sobre todo la cúpula radial se sale del cóndilo. ¿Y por qué? Repito, al haber la fractura, el antebrazo se hace más corto, y al hacerse más corto y angularse, la cúpula radial se sale de su sitio. La más frecuente es la luxación radial anterior y la angulación de la fractura del cúbito a este nivel. Miren acá, hay varios tipos de Montegia. Hay una que se luxa hacia atrás y hay otros que se luxan hacia afuera. Y hay otra que es luxado hacia anterior, como es la más frecuente, pero que hay fractura de ambos huesos, tanto del radio como del cúbito, debido a que, repito, el brazo o el antebrazo se hace más corto y eso. El mecanismo, ya sabemos el indirecto o indirecto de la fractura de Montegia. Vemos el dolor intenso, la inflamación, la limitación, sobre todo para la movilidad, la pronosupinación, el diagnóstico radiológico, que básicamente tiene que ver con una radiografía anteroposterior y lateral. Y el tratamiento consiste básicamente en volver a poner el hueso en su sitio, reducir la cúpula radial dentro del cóndilo humeral, se lograr la longitud y luego se coloca una placa, una osteosíntesis a nivel del cúbito para su tratamiento. Repito, la más frecuente es la luxación anterior, solo con la fractura del cúbito proximal. Eso que es frecuente. Las otras son diferentes. Y, a ver, como decía, pues se hace la reducción y luego se hace una osteosíntesis tanto del cúbito como del radio, preferiblemente con placas y tornillos, ¿no? Y las complicaciones que pudiera presentar esto es síndrome compartimental, refractura, lesiones vasculares, lesiones nerviosas, atrapamiento de los músculos y tendones, distrofia simpático-refleja, infección, pseudoartrosis, limitación de la pronosupinación, exposición de la fractura y artritis postraumática. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Extremidad proximal de húmero y radio. Los escucho, doctores. Entiendo que han entendido todo, ¿o no? Jocelyn, ¿entendiste? Stephanie Jans, ¿entendiste? Doménica de la Rosa, ¿entendiste también? Sí. Ok. Bien, mañana tenemos clase con